con la imagen, a ver qué pasa. Ya se movió, pero no está completa. Espérate. Hasta la opción de presentar. Sí. Sí. Ahora sí. Gracias. Bueno, creo que ya resolvimos el problema acá. Bueno, las modalidades de imágenes que podemos utilizar, pues las que ya todos conocemos, la radiología simple, la TC, la resonancia, la ecografía, la gamografía ósea, y voy a hablar de un poquito de cada una de ellas, dependiendo del contexto y qué se usa en este tipo de controles postquirúrgicos que se le hacen a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, la radiografía convencional, esta sigue siendo el punto de partida en el control postquirúrgico, sobre todo para evaluar material de osteosíntesis. Este nos ayuda a ver si hay desplazamientos, fracturas o fallos en el implante. Tiene muchas ventajas y sobre todo pues que es rápida, barata, accesible y en muchos casos suficiente sin necesidad de recurrir a estudios más complejos. Pero como siempre, la calidad de la imagen depende de una buena técnica radiográfica que se tiene que aplicar, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, a la derecha, un claro ejemplo en la que vemos una osteosíntesis humeral perfectamente evaluada con una simple radiografía, sin con otro estudio más complejo. Y pues bueno, en los medios de escasos recursos siempre va a ser la puerta de entrada a este tipo de valoraciones, ¿sí? En los hospitales públicos más que todo. Bueno, esta tablita que les dejo acá tiene un resumen bastante útil con las principales consideraciones que tenemos que tener dependiendo de la técnica que utilicemos o que vayamos a ver en cada paciente, ¿no? No voy a leer cada punto, pero quiero destacar la idea general. Cada técnica, ya sea radiografía, tomografía, resonancia, requiere de algunos ajustes específicos para optimizar la calidad de la imagen y reducir artefactos. Por ponerles un ejemplo, en la radiografía siempre debemos obtener al menos dos proyecciones ortogonales e incluir todo el segmento óseo que está comprometido. En tomografía, por ejemplo, la posición del paciente y el uso de protocolos multicorte bien ajustados hacen una gran diferencia en la calidad de la imagen. Y en resonancia es clave evitar, por ejemplo, secuencias sensibles a metales y utilizar estrategias como la secuencia STIR o la Dixon, que acá en Maipú no se usa mucho. Entonces les recomiendo guardar esta tablita para ver este recomendaciones dependiendo si a cada estudio que se le vaya a hacer al paciente. Bueno, como les mencioné anteriormente, lo de la radiografía convencional, bueno, hablamos también un poco de medicina nuclear, ¿sí? En medicina nuclear, particularmente la gamografía ósea es muy útil cuando evaluamos una prótesis dolorosa en el contexto postquirúrgico. ¿Por qué es tan importante este estudio? Bueno, porque nos permite, por ejemplo, diferenciar causas muy distintas de dolor, como una remodelación ósea normal, una reacción inflamatoria o una osteolisis o incluso una infección. En este sentido, el uso de los radiofármacos específicos son de gran ayuda. En este caso, por ejemplo, el galio 67 que vemos en las imágenes de la derecha, mejora mucho la especificidad y sobre todo para detectar infecciones. Ahora, hay que tener claro que la gamografía tiene una alta sensibilidad, pero baja especificidad. Bueno, esto en términos médicos, pues quiere decir que capta alteraciones, pero no siempre distingue la causa del problema, ¿sí? Por eso es fundamental interpretarla en conjunto con los demás estudios, con radiografías, ¿sí? Y sobre todo, y muy, muy importante, la historia clínica del paciente. La ecografía como uso de evaluación de pacientes postquirúrgicos, ¿sí? ¿Para qué la usamos? Bueno, esta nos permite evaluar la estabilidad de las colecciones líquidas, por ejemplo, si existieran, ¿sí? Como las que aparecen alrededor de las prótesis y también
nos ayuda a estudiar, por ejemplo, el estado de los tendones, de los ligamentos, y especialmente cuando están involucrados en complicaciones asociadas a implantes ortopédicos. Algo muy interesante es que la ecografía, como sabemos, es dinámica y esta es una gran ventaja porque esta se puede usar en tiempo real, como ya lo sabemos, eh, y es muy útil para guiar, por ejemplo, tanto procedimientos diagnósticos como terapéuticos, ¿sí? También utilizamos la modalidad en ecografía y nos ayuda bastante el Doppler en modo Doppler de energía, y esta se utiliza principalmente cuando hay sospecha de inflamación activa. Este nos ayuda pues, a confirmar procesos como la sinovitis o la tendinitis, al demostrar el aumento, por ejemplo, del flujo vascular en la zona que estamos estudiando. Entonces, ¿por qué, además de todo esto que les dije, por qué es útil la ecografía? Bueno, aparte es muy accesible y sin radiación. Y nos permite, por ejemplo, dirigir tratamientos de forma precisa hacia la zona inflamada, por ejemplo. La tomografía con la que nosotros como residentes de Maipú más estamos familiarizados, ¿sí? Esta nos brinda una visualización más precisa y detallada, ideal para analizar, por ejemplo, la integridad de los huesos, la integración de prótesis y la presencia de complicaciones. Pero como todos los estudios tienen sus limitaciones, ¿no? Uno de los desafíos en estos casos es, por ejemplo, la interferencia metálica de los implantes, que puede, pues, distorsionar la imagen. Y esto depende del tipo de material del que está hecho, por ejemplo, la prótesis. Aquí les menciono una de las más comunes, tres, por lo menos tres de las más comunes, que es la de titanio, que esta genera poca interferencia. Por eso es la más amigable con la imagen, por decirlo así. También hay algunas prótesis que son de cromo o cobalto. Estas producen mayor artefacto, dificultando la interpretación que podemos hacer nosotros como radiólogos. Y el cemento óseo, por ejemplo, que prácticamente no interfiere, es lo que facilita el análisis, ¿sí? Y también tiene sus ventajas, ¿sí? Esta TC, la TC como tal nos permite, por ejemplo, evaluar cómo se integra el material al hueso, detectar fracturas ocultas, que estas pueden pasar desapercibidas, por ejemplo, en radiografía simple, ¿sí? Es útil para diagnosticar osteólisis alrededor de la prótesis que se implantó y, por supuesto, apoya tanto el diagnóstico como la planificación terapéutica previa al procedimiento, ¿sí? Bueno, y para mencionar, por ejemplo, y correlacionar la imagen que tenemos a la derecha, bueno, tenemos la tecnología multicorte y esta tecnología multicorte se les pueden aplicar técnicas de postprocesamiento avanzado como la reducción de artefactos metálicos, el MAR, que lo hemos escuchado muchas veces en la consola, la que utilizan más que todo los General Electric, por ejemplo, el HD, ¿sí? Entonces, vemos entonces que la imagen A que tenemos acá es una toma normal del tomógrafo, y en la derecha aplicamos la técnica MAR. Vemos que se ve mejor la parte alrededor de la prótesis, hay menos distorsión de imagen. Entonces, son herramientas con las que se puede jugar en tomografía para generar una mejor interpretación del paciente. Bueno, la artrografía por TC, ¿en qué consiste este estudio? Bueno, este estudio consiste en la inyección de un medio de contraste directamente dentro de la articulación, seguido de una tomografía multicorte. Esta técnica pues, nos permite evaluar con mucho más detalle las estructuras intraarticulares y sobre todo cuando hay sospecha de lesiones en los cartílagos o daño óseo oculto que no vimos inicialmente en una radiografía, por ejemplo. ¿Cuándo la usamos? Bueno, es especialmente útil para valorar el cartílago articular, como ya les había mencionado, y la afectación ósea subyacente. La principal ventaja es que ofrece una altísima resolución espacial, lo que nos permite ver detalles finos que en otras técnicas no se caen tan bien. Y esta es una técnica que se utiliza mucho complementaria con la resonancia magnética. Como hemos visto, no sé si muchas veces hemos visto que en el HD, por ejemplo, hacen la artrografía y luego los bajan a resonancia. Entonces, son técnicas que se complementan, ¿sí? Muchas veces se combina con la artrorresonancia para mejorar la sensibilidad, más que todo de las partes blandas, ya que cada modalidad aporta pues, una información distinta, pero que en ambos casos es importante para la paciente, ¿sí? Y bueno, cuando se prefiere, por ejemplo, hacer la artrografía por TC en vez de por resonancia magnética, bueno, y
Aquí influye mucho si hay artefactos metálicos, puesto que estas limitan la calidad de la resonancia magnética. Por eso muchas veces, aunque la resonancia magnética nos puede dar más resolución, se prefiere mejor la artografía en ciertos casos específicos. Bueno, la artografía por resonancia magnética, bueno, aquí, como les mencioné anteriormente, es un complemento de la artografía, ¿sí? Eh, Tenemos dos formas de hacerla, de una forma directa y de una forma indirecta. La ortografía directa, esta consiste pues en inyectar básicamente el contraste directamente y dentro de la articulación. Y generalmente es el gadolinio que conocemos, el diluido, ¿sí? Esta permite una visualización muy precisa de las estructuras intraarticulares, como por ejemplo el cartílago, el labro, los ligamentos. Esta se logra pues, con una distensión que el médico que lo está haciendo controlada de la cápsula, lo que mejora entonces notablemente la resolución anatómica. Y tenemos la otro tipo de resonancia que es la indirecta. En este caso se administra el gadolinio por vía intravenosa y se espera que el contraste se distribuya hacia la articulación a través del sistema vascular del paciente. Esta es útil para evaluar, por ejemplo, el tejido sinovial, la cápsula articular y las vainas tendinosas, es decir, los tejidos blandos alrededor de la prótesis que hemos colocado. Se considera una alternativa válida cuando no se puede o no se desea realizar una inyección de contraste de gadolinio dentro de la articulación. Bueno, en esta sección vamos a hablar de los distintos métodos de fijación utilizados para el tratamiento de la fractura, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de cualquier técnica de fijación? Sea cual sea la que utilicemos. Bueno, el objetivo es lograr una reducción anatómica, es decir, lo que se quiere es que los huesos estén alineados, ¿sí? Y de una forma precisa para mantener la posición hasta que se produzca la consolidación, que es lo que finalmente se quiere con nuestro paciente. Entonces, los métodos se pueden clasificar en tres grandes grupos básicamente. Los cerrados, que es el que conocemos todo como los yesos, ¿sí? En donde se realiza una reducción externa, ¿sí? Y se estabiliza el hueso. Sí, los abiertos, que implican una cirugía con fijación interna, es decir, el paciente se tiene que abrir, por decirlo así, ¿sí? Y también conocida como osteosíntesis. Y los externos, donde se utilizan fijadores colocados fuera del cuerpo que estabilizan el hueso desde el exterior. Bueno, a continuación vamos a desarrollar cada uno de estos puntos para profundizar en cada uno de ellos, de estos tres anteriores, ¿sí? Bueno, antes, unas consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? Sobre la fijación quirúrgica de las fracturas y especialmente en el caso de las fracturas articulares, que son las más delicadas, ¿sí? Entonces, las fracturas articulares requieren una reducción anatómica muy precisa y esto porque cualquier desplazamiento, por mínimo que sea, puede afectar la congruencia articular y favorece a la artrosis a largo plazo y esto es sobre todo muy importante en pacientes jóvenes que pueden quedar con secuelas. Entonces, las fracturas articulares hay que prestarle mucha atención y hay que detectarlas a tiempo, ¿sí? Entonces, aquí sí les hablaré entonces de los tipos de fijación, ¿sí? Entonces, tenemos la fijación interna, que es la fijación interna, se realiza utilizando varios tipos de materiales, utilizando ya sea tornillos, clavos, placas, y estos se colocan directamente sobre el hueso. Y la fijación externa, en este caso se utilizan dispositivos que se fijan a distancia del foco de la fractura, lo que permite estabilizar al paciente, pero sin tener que intervenirlo quirúrgicamente en el sitio lesionado. Bueno, ¿y de qué están hechos estos materiales? Bueno, estos materiales, los más comunes son las aleaciones, ¿no? De acero inoxidable por su resistencia y su bajo costo. El titanio, que es, como le dije, las primeras diapositivas arriba, que generan menos artefactos en imágenes y es bastante biocompatible. Y en menor medida que ya está casi en desuso, el uso del cromo y el cobalto, que tienen una alta rigidez, pero también mayor interferencia con los métodos de TC por interferencia y IRM. Bueno, aquí casi no se ve, pero bueno, ahí en las fotos de abajo
están los distintos tipos de fijación interna, en los que se utilizan, por ejemplo, los tornillos percutáneos, las placas con tornillos, una mezcla de todos, clavos endomedulares, ¿sí? Se utilizan dependiendo del tipo de fractura. Entonces, bueno, hablemos un poco de la fijación interna. Bueno, sé que hay bastante texto, pero luego les vamos a mostrar unos ejemplos, unos casos clínicos para fijar la información mejor. Eh, Empecemos ahora, bueno, esta fijación interna. Este es uno de los métodos más utilizados en el tratamiento quirúrgico de fracturas, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, aquí la fijación interna implica una exposición quirúrgica, como les había dicho, del foco de la fractura. Entonces se realiza una reducción abierta y luego se colocan los materiales de osteosíntesis y los que ya les había mencionado, las placas, los tornillos y clavos, ¿sí? ¿Cuál es la principal ventaja de esta? Bueno, a diferencia, por ejemplo, de los yesos, que es lo más básico, ¿sí? Bueno, que esta ofrece una alta estabilidad mecánica, lo que favorece una, por decirlo así, una mejor consolidación y permite en muchos casos una movilización temprana del paciente, es decir, que el paciente tiende a recuperarse eh, más rápidamente cuando se utiliza este tipo de métodos, ¿sí? Esta, ¿qué desventaja tiene? Bueno, al ser un procedimiento que es invasivo, pues conlleva a todos esos riesgos que tiene cualquier cirugía, ¿sí? Y esa mayor agresión quirúrgica hoy puede llevar, por ejemplo, a aumento de algunas complicaciones, sobre todo las infecciones y sangrado. Esta fijación puede hacerse de forma abierta, percutánea o incluso por vía artroscópica, que es lo que se está utilizando en los últimos años más, ¿sí? Y esto, cuando se utiliza una u otra, depende más que todo de la localización y el tipo de fractura que presenta nuestro paciente. Bien. Y ¿qué buscamos radiológicamente? Bueno, en las imágenes postoperatorias buscamos tres cosas principalmente. Primero, verificar la alineación y la rotación de los fragmentos. Confirmar la correcta ubicación del implante y detectar signos de infección o aflojamiento temprano. Eso fue, bueno, y los tipos de materiales, los que ya le había mencionado, bueno, los tornillos, que estos pueden ser corticales y esponjosos, se utiliza uno u otro dependiendo del tipo de hueso, ¿no?, que se va a tratar. Eh, las principales complicaciones de los tornillos pues son los aflojamientos, las fracturas del mismo tornillo. Tenemos las placas, y estas son usadas más que todo en huesos largos, muñecas y tobillos. Estos requieren un ajuste anatómico respecto a la superficie articular y tiene bastante riesgo de fractura por atrofia ósea luego del retiro de estos. Y por último, acá agrupamos una serie de instrumentos que también se utilizan, que son agujas, alambres, cerclajes, bandas. Estas se combinan muy frecuentemente con los tornillos, ¿sí? Y tienen un pequeño problema, y es que tienen mucho riesgo de lesión vascular o pseudoartrosis por isquemia ósea. Esto va más que todo de la mano a la intensidad, pues, por ejemplo, que el ortopedista o el cirujano, bueno, el ortopedista utilice durante la cirugía, ¿no? Bueno, esta tablita de los tipos de materiales en las que se dice en la fijación interna es un resumen muy útil, sobre todo los distintos todos tipos de materiales, ¿no? Es como un resumen de lo que hablé anteriormente, ¿sí? Y que incluye, bueno, para una forma más cortita, aquí en esta tablita pueden luego venir a ella y investigarla, leerla y tomarla como referencia. Entonces nos dice las indicaciones clínicas de cada material y en qué tipo de fractura, las complicaciones más frecuentes de cada material y en las que se utilizan, y los hallazgos radiológicos que se esperan para cada tipo de implante, ya sea los tornillos, las placas, las agujas, etc. Así que aquí se las dejo anexadas en la diapositiva. Bueno, aquí comenzamos con un poquito de ejemplos de imágenes. ¿Sí? En esta diapositiva observamos un caso de una fractura de tobillo compleja, ¿sí?, que afecta tanto a la tibia distal como el peroné distal, con desplazamiento de los fragmentos, ¿sí? En la imagen de la izquierda vemos una radiografía prequirúrgica del paciente antes de ser intervenido. Se identifican entonces los trozos de fractura. Estas son espiraladas y oblicuas, con un compromiso metafisiario y desplazamiento óseo. Esto es una fractura inestable, más que todo por esa constitución de esa fractura espiralada, ¿no? Y que compromete también la congruencia tibio-peronea.
Y en la imagen de la derecha vemos entonces el control postquirúrgico tras la fijación interna, con placas y tornillos. Entonces, se ha utilizado una placa anatómica bloqueada que vemos que, si vemos la placa que se le colocó al paciente, es una placa que se amolda a la parte más ancha, ¿sí? De la tibia, ¿sí? Haciendo un bloqueo también ahí de la articulación. ¿Sí? Y una placa de antigiro en el peroné. ¿Sí? Entonces, esto vemos que es una combinación de todas las placas, tornillos, se complementa cada una de ellas, ¿sí? Y este tipo de osteosíntesis busca, por ejemplo, restaurar la anatomía articular. Además, permite una conciliación ósea más adecuada y reducir los riesgos de artrosis postraumática, que es lo que principalmente se quiere, ¿sí? ¿Cuándo está indicada este tipo de cirugía? Bueno, está indicada más que todo en fracturas desplazadas, inestabilidad articular, fracturas con minutas, y cuando se necesita una rehabilitación precoz. Y esto es bastante importante, por ejemplo, en los deportistas, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo. Les muestro este caso de una artrodesis artroscópica con tornillos canulados en un paciente que presentaba necrosis de escafoides secundaria a una pseudoartrosis. Es decir, el paciente tuvo una fractura, esta no consolidó bien y al final hizo una necrosis, por lo que se hizo necesario hacer una escafoidectomía total. Vemos que la escafoides no está, ¿sí? Y entonces vemos acá que en esta proyección posterior anterior, que se coloca el material de osteosíntesis, en este caso los tornillos que están bien alineados, con adecuada penetración en el hueso del carpo, lo que sugiere una artrodesis estable. Y este tipo de imágenes nos obliga, pues, a integrar la parte anatómica, lo quirúrgico, lo funcional, ¿sí? Entonces, como para orientarnos también un poco en el caso, al sacar la escafoides, pues obviamente toda la articulación va a quedar inestable y lo que se busca es que haya una integridad entre todos los demás huesos. Entonces, por eso se hizo necesario colocar esta, estos clavos, estos tornillos canulados, perdón, ¿sí? Para generar la estabilidad de esta articulación. Entonces, esto es un tipo de ejemplo de una fijación interna de un control postquirúrgico. Bueno, ahora revisamos la fijación externa, que es la otra técnica que se utiliza. ¿Sí? Es una técnica bastante, bueno, fundamental en fracturas complejas o con compromiso de partes blandas sobre todo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo principal de este tipo de fijación externa? Bueno, esta es permitir, por ejemplo, el acceso a la lesión para su evaluación clínica y radiológica, más que todo minimizar el trauma quirúrgico eh, y además protegiendo los vasos y nervios, que esta, a diferencia de la interna, se minimizan los riesgos, ¿no? Y reducir las fracturas mediante dispositivos como agujas tipo base. Eh, este tipo de fijadores externos pueden ser uniplanares, anulares, híbridos, sí. Y hay de varios tipos, han ido evolucionando. ¿Sí? Antes era muy traumático, por ejemplo, ver los fijadores estos redondos de los pacientes que cubrían toda una pierna, pero todos han ido cambiando. Pero como todos los métodos, pues, también tiene complicaciones frecuentes, entre esos, el más común y con el que más nos vamos a enfrentar como médicos radiólogos, pues es la infección en el trayecto de las agujas, por ejemplo, o, o retraso en la consolidación, y pues, también posibles partes blandas, más que todo por donde pasan los clavos a través de la piel, ¿sí? Entonces, más que todo, cuando hay esta colocación de fijación externa en la radiografía, se utiliza principalmente para controlar entonces la posición del fijador y detectar complicaciones óseas, como las que le mencioné, ¿sí? Y también se utiliza ecografía y esta es útil para evaluar más que todo los tejidos blandos. A ver si no quedó colecciones que pueden aparecer tiempo después, por ejemplo, de la cirugía. Bueno, aquí este cuadrito que les coloco acá se enumeran las principales indicaciones clínicas para el uso de los sistemas de fijación externa. Como para mencionar rápidamente, y luego ustedes lo miren, pues se utiliza principalmente para en fracturas abiertas con minutas, ¿sí? Sobre todo si hay pérdida ósea o compromiso vascular o de las partes blandas. También se utiliza en casos de pseudoartrosis infectada o procedimientos complejos como los alargamientos óseos, que estuvo muy de moda en los pacientes o pacientes jóvenes de baja estatura que hicieron famoso este tipo de cirugía.
También para injertos óseos libres vascularizados, donde es necesario preservar el entorno biológico. Muy también, es donde más yo especialmente lo vi como experiencia laboral, en los pacientes politraumatizados, que los vemos mucho, especialmente si tienen alteración del estado de conciencia. Y también muy común en niños para evitar dañar la placa de crecimiento, ¿sí? Como hacer que la construcción sea más segura, por decirlo así. También se usa como estabilización temporal articular previa a cirugías definitivas con reducción abierta. Bueno, pero bueno, cuál es nuestro principal objetivo como médico imagenólogo? Bueno, no queremos basarnos en unas premisas para saber qué buscar, cómo buscar, ¿sí? En qué centrarnos cada vez que nos encontremos un paciente con este tipo de prótesis. Bueno, nuestra función no es simplemente describir las imágenes, sino evaluar de una forma crítica y clínica el resultado del procedimiento que hizo nuestro colega ortopedista, ¿no? Y esto implica verificar que, por ejemplo, que haya una adecuada alineación y rotación de los fragmentos óseos, que el implante esté bien posicionado, sin desplazamientos, ni fallas mecánicas, y muy importante, estar atentos a los signos de las complicaciones, como el aflojamiento, infección o consolidación defectuosa, que lo vamos a ver ahorita en algunas imágenes, ¿sí? Bueno, entonces aquí vienen otros ejemplos. Esto les muestro, este ejemplo es una pseudoartrosis de escafoides tratada con un tornillo de osteosíntesis. Sí, es decir, vemos que acá el escafoides tuvo una fractura, esta fractura no consolidó, ¿sí? Entonces se hizo necesario colocar este tornillo, pero posterior al control postquirúrgico vemos que hay dos problemas nuevos. Uno, que el tornillo está movido, vemos que los contornos están separados del escafoide. Y segundo, acá señalando con la flechita esta blanca que de acá abajo, la parte inferior, vemos que también está roto. O sea, en un solo control postquirúrgico encontramos dos problemas en este paciente, ¿sí? Bueno, acá les muestro una RX normal y la otra patológica. Bueno, para darles un poco de contexto, es un paciente con dolor crónico meses después de la cirugía. ¿Sí? En esta radiografía, bueno, posterior anterior de muñeca, vemos un caso de fractura extraarticular del radio distal. Esta fue tratada, como vemos en la imagen, con una osteosíntesis mediante placa volar. Bueno, este término de placa volar quiere decir que la placa está en la misma posición de la palma de la mano, ¿sí? En el mismo plano. Y, y bueno, ahí observamos una consolidación completa. Acá al final se la señalo de la fractura sin trazos visibles ni signos de desplazamiento. Sin embargo, aquí es donde viene el problema. Se identifica un acortamiento radial bastante evidente, ¿sí? Eh, Vemos entonces la línea radiocubital muestra una variancia, radiológicamente se llama variancia cubital muy positiva, lo que indica que el cúbito está proyectado distalmente respecto al radio. Entonces vemos que a la izquierda de la radiografía normal vemos que el radio del cúbito, si pasamos una línea acá, está muy congruente, ¿no? Es como si se continuara. Pero cuando vemos acá luego de la cirugía, si queremos hacer ese mismo trazo, en esta imagen no se puede. Vemos que no es que el cúbito se haya desplazado hacia arriba, sino que el radio se acortó, ¿sí? ¿Qué pasa? Que este paciente con dolor lo más probable es que el paciente esté presentando lo que clínicamente se llama un síndrome de impacto cúbito carpiano, donde acá el cúbito fricciona con los huesos del carpo y produce el dolor finalmente al paciente. Bueno, en estas imágenes corresponden a una fractura distal tratada con placa de osteosíntesis. En los cortes A y B, bueno, observamos el material implantado correctamente posicionado, pero al evaluar la consolidación ósea en la línea de fractura, se evidencia una formación incompleta de los puentes óseos, ¿sí? Vemos que a pesar de que tiene el material, aún se ven separaciones óseas, ¿sí? Al final de la tibia.
Entonces esto se describe como una consolidación parcial no estable, ¿sí? Con una proporción de neoformación ósea. El libro donde estuve viendo este caso dice que en este paciente la neoformación ósea era menor al 30%, lo cual es insuficiente para considerar que el foco de esta fractura sea estable. Y esto puede implicar riesgos de pseudoartrosis o fallo mecánico si progresa inadecuadamente. ¿Sí? Entonces, una pregunta que me hice en este paciente con fractura, bueno, en el texto me decía que si, ¿cómo puedes determinar el porcentaje eh, de cuánta neoformación ósea se formó? Acá dicen que este paciente tiene un 30%. Cuando estuve leyendo, lo que investigué es que se toma el hueso y, por ejemplo, en una tomografía se buscan las caras del hueso. Por ejemplo, si tiene 4 caras, si hay un puente óseo en cada cara, a cada cara se da, por ejemplo, un 30%. Entonces, este paciente eh, se evalúa en 3 caras y solo tiene un puente óseo, lo que daría un 33% de la formación. Es decir, que es una fractura que aún está inestable. Bueno, pasamos ahora a hablar de los injertos óseos, que es algo que nosotros no estamos del todo familiarizados, pero también es una herramienta fundamental cuando el hueso original del paciente no puede regenerarse por sí solo. ¿Cuándo está indicado este tipo de métodos? Bueno, esto es cuando hay defectos óseos significativos como en fracturas complejas o pseudoartrosis, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las aplicaciones clínicas típicas? Bueno, estas se utilizan para lograr la fusión ósea o estabilizar las fracturas o reparar cuando los defectos son muy grandes, ¿sí? O para estimular la regeneración del ósea proximal de la fractura, por decirlo así. Estos injertos óseos tienen una clasificación. Los 4 principales que tenemos hoy en día son, primero, el autoinjerto. ¿Sí? Este autoinjerto es cuando el injerto viene del mismo paciente. ¿Sí? Los aloinjertos es cuando el injerto viene de otro humano y los senoinjertos cuando es de otra especie diferente al ser humano. Y los injertos sintéticos que están también siendo utilizados bastante hoy en día. Bueno, nos vamos a enfocar en cada uno de estos independientemente, ¿sí? Eh, entonces comenzamos con el autoinjerto. Este autoinjerto se obtiene del propio paciente, como ya le mencioné, y comúnmente, ¿de qué huesos se obtienen? Bueno, los huesos de los que se obtienen este es principalmente la cresta ilíaca, la tibia, el radio, entre otros, pero principalmente estos. Eh, Estos autoinjertos pues, podemos decir que son los más seguros en términos de integración y sobre todo en la respuesta inmune, son los que menos tienen rechazo para nuestros pacientes. Para evaluarlos, ¿cuál es el mejor método? Bueno, para evaluar los autoinjertos, el mejor método es la tomografía y la resonancia. Sobre todo la resonancia para ver los tejidos blandos alrededor, ¿sí? Y la tomografía para ver el estado del óseo principalmente, ¿sí? En resonancia magnética, por ejemplo, se utiliza también mucho para evaluar la viabilidad e integración del injerto, ya que permite observar, por ejemplo, con el contraste endovenoso, si hay cambios en las secuencias T1, T2, y esto refleja qué tan bien vascularizada y la actividad biológica del injerto. Sabemos que uno de los problemas que tienen estos injertos es sobre todo que muchas veces la irrigación local del paciente no es la adecuada. Entonces, la resonancia es perfecta para esto, utilizando la parte de la inyección de contraste. Bueno, acá vemos un ejemplo de autoinjerto. A mí, si me preguntan qué tiene este paciente, yo enseguida digo que está fracturado, tiene algo raro, pero es porque no estamos familiarizados con este tipo de imagen. Entonces, vemos aquí este ejemplo clínico, ¿sí? En con el uso de este autoinjerto en el contexto de un paciente que tuvo una risartrosis avanzada. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Bueno, se realizó un autoinjerto de la articulación metatarsofalángica del pie, se sacó de allí con el objetivo de reconstruir la articulación trapecio metacarpiana de la mano, ¿sí? O sea, sacamos del pie para pasar a la mano en un paciente con un importante dolor y una limitación funcional, hay una risartrosis. Entonces vemos que en la imagen A, una tomografía en corte coronal donde se observa el injerto óseo ya implantado. Acá, acá le señalo.
¿sí? Y en la imagen B, luego se hace la reconstrucción 3D, ¿sí? Donde se evidencia la integración completa del injerto y su adaptación anatómica a esta estructura. Bueno, y hablamos un poquito entonces de los otros injertos, ya para ir cerrando este tema, los holoinjertos, como les había mencionado, se obtienen de un donante diferente al receptor y generalmente la forma más fácil de encontrarlas son los llamados bancos de huesos, ¿no? Eh, Así como las transfusiones sanguíneas, estos han sido investigados, que no tengan enfermedad, que no tengan nada de eso, etcétera, etcétera. Y se utiliza en casos complejos como reconstrucción semicondrales, defectos postneoplásicos o grandes pérdidas óseas, ¿sí? Tiene una integración más lenta y un mayor riesgo de rechazo inmunológico comparándolo con los autoinjertos, que son los que más se usan y los más seguros, ¿sí? ¿Qué seguimos con estos autoinjertos? Y bueno, igual, utilizamos la TC, la resonancia, ¿sí? Eh, y los otros son los sustitutos sintéticos y estos son materiales, bueno, que incluyen materiales como la hidroxipatita, el fosfato tricálcico, muy utilizadas también las cerámicas. Son útiles en zonas sin vascularización o en contexto pues, de pacientes que ya han tenido muchas infecciones o infección periprotésica. Entonces, muchas veces cuando el paciente se ha intentado una y otra vez, y aún así por la infección local no se puede progresar en la mayoría de pacientes, utilizan este tipo de injertos. Bueno, acá vemos otro ejemplo para cerrar este bloque de los injertos. Bueno, ¿qué observamos? Bueno, acá se coloca un injerto cortico esponjoso y se fijó con un tornillo. Vemos acá les señalo este que está acá, este que está acá, ¿sí? Y bueno, en la imagen bueno, se aprecia una consolidación completa, ¿sí? Sin signos de deformidad residual. Cuando la vemos acá, eh, vemos que se crean pequeños puentes de osificación. Acá hay uno, acá hay un puente, vemos que está la línea discontinua, pero luego otra vez se continúa así. Quiere decir que el paciente está haciendo sus puentes óseos, ¿sí? Y se le aplicó este tornillo para asegurar eh, que este autoinjerto no se mueva y tenga una mejor acoplación al tejido. Eh, Algo que, bueno, que nos debe llamar la atención es que si nosotros vemos esta imagen por primera vez, obviamente vemos que hay algo diferente en el hueso, ¿no? Vemos que su coloración, sí, su tonalidad es diferente, sí, está más, una densidad mayor al alrededor, pues bueno, es como es de otra parte del cuerpo, obviamente la vamos a ver así. Y el problema de esto es que si no estamos familiarizados con verlo, podemos creer que es otra patología, ¿sí? Entonces, la única forma de eh, hacer, hacer un buen diagnóstico o un buen seguimiento de estos pacientes es ver y ver y ver muchas imágenes eh, eh, con, con injertos y así hacer, por decirlo así, hacer al ojo. Bueno, como ven, el capítulo es bastante largo. El libro también hablaba mucho de, bueno, de una parte importante de los seguimientos que debemos hacer como radiólogo y nos hablaba también de la cirugía articular o sustitutiva o artroplastía, ¿sí? De todas las artroplastías que se pueden hacer, yo me voy a centrar solamente en una para no irnos tan lejos en el tema, que es la de cadera, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Bueno, es un procedimiento quirúrgico destinado a reemplazar una articulación dañada por una prótesis con el objetivo pues, de restaurar su función y en caso de que el paciente tenga dolor, mejorar su dolor. ¿Qué articulaciones se tratan con más frecuencia? Bueno, las más comunes son la cadera y la rodilla y la cadera en la que yo me voy a centrar más en esta exposición. Aunque también puede realizarse en hombros, codo, tobillo, muñecas, manos, pies, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta artroplastía? Bueno, sobre todo lo que les dije, aliviar el dolor crónico, que es por lo que finalmente los pacientes consultan a su especialista, ¿sí? También se busca mejorar la función articular y en última instancia, pues sobre todo y lo más importante es la optimización de la calidad de vida del paciente, ¿sí? ¿Cuál es el rol de nosotros como médico radiólogo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos ver? ¿Sí? Bueno, es clave tanto en la fase preoperatoria como la posoperatoria evaluar la alineación ósea, el estado de las superficies articulares y sobre todo detectamos complicaciones quirúrgicas.
como ya había mencionado anteriormente, y lo he repetido bastante, los aflojamientos, las malposiciones, las infecciones y las luxaciones protésicas. Que de estas que les estoy mencionando ya se las voy a tocar ahorita unas diapositivas más adelante. Bueno, acá este cuadrito, para cerrar ya casi esta sección, se presenta este cuadro, un resumen de las complicaciones más frecuentes asociadas a las artroplastías en general, ¿sí? Clasificadas, bueno, por el tipo de complicación y la articulación involucrada. Bueno, ¿qué nos incluyeron en este cuadro? Bueno, las principales complicaciones postquirúrgicas, como lo que son los aflojamientos, las infecciones, las fracturas, las luxaciones, las artrosis secundarias o las lesiones tendinosas y nerviosas. Además, se especifican los hallazgos por imagen, es decir, la técnica diagnóstica más útil en cada caso, ¿sí? Eh, y la frecuencia estimada según la articulación. Aquí se los dejo también, el cuadrito. Bueno, en esta diapositiva quiero abordar las principales indicaciones para una artroplastía de cadera, que es la que me voy a centrar en esta posición, y cómo se realiza su evaluación prequirúrgica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se indica la prótesis de cadera? Bueno, las causas más frecuentes son, por las que más consultan nuestros pacientes son la artrosis, la artritis reumatoidea, la artritis postraumática, la necrosis vascular y algunos trastornos congénitos, como son las displasias del desarrollo de cadera. Bueno, ¿cómo se debe evaluar inicialmente al paciente que se le va a hacer una cirugía en la cadera? Bueno, lo primero es así como comenzamos la exposición diciendo que es lo más básico, lo principal, lo más, lo más fácil de hacer, bueno, es una radiografía. Y esta se va a hacer en AP y lateral, en carga. Y es fundamental para medir más que todo los ángulos, las distancias y decidir el tipo y tamaño del implante, ¿sí? Luego de la radiografía, sí, podemos avanzar con otros estudios, como la tomografía. Esto nos da una visión pues un poco más precisa del estado del hueso, sobre todo en casos de deformidad, pérdida ósea o revisión de la prótesis, ¿sí? Y finalmente también se utiliza la resonancia y la resonancia. Y estas pueden ser también útiles para evaluar el cartílago residual, ¿sí? O las zonas de necrosis que pudiera tener el paciente luego de la cirugía. O sea, es como una escala, ¿no? Una escala nosotros como radiólogos hacemos el seguimiento postquirúrgico inmediato y postquirúrgico tardío. O sea, es un combo completo, por decirlo así. Bueno, ¿qué tipo de prótesis de cadera se utilizan? Como para estar relacionados con los términos más que todo. Bueno, están las llamadas prótesis unipolares o de reconstrucción de superficie. Estas se utilizan principalmente en fracturas o alteraciones limitadas de la cabeza femoral únicamente, ¿sí? Preservando parte del hueso original, ¿sí? Es decir, utilizamos hueso original y la prótesis, una mezcla de ambas. Están las prótesis bipolares. Estas bipolares se indican en caso de necrosis avascular o fracturas del cuello femoral y tienen una doble movilidad. O sea, es decir, en la cabeza protésica y entre estas hay, y el acetábulo, o sea, utilizan doble cabeza las prótesis. Y las prótesis totales, que son las más utilizadas hoy en día actualmente, especialmente en pacientes activos o con daños articulares bastante graves, estas están compuestas por módulos intercambiables, ¿sabes? Es decir, estas prótesis totales se pueden ajustar a la necesidad del paciente y esto es lo que las ha hecho que sean más utilizadas en comparación a las otras, ¿sí? Estas prótesis totales que son ajustables eh, eh, pueden ayudar al paciente y eh, estas variaciones incluyen, o sea, ¿qué se puede variar con las prótesis? Bueno, el tamaño de la cabeza femoral puede ser configurable, el collar femoral, la longitud del vástago, o sea, son adaptables a la necesidad del paciente, por decirlo así. Bueno, acá hablamos un poco de estos tipos de prótesis de cadera. Entonces, en este caso vamos a mostrar de manera secuencial la evolución radiológica de una paciente de 79 años. Esta paciente con una fractura desplazada, vemos acá, aquí le señalo, del el cuello femoral.
el tipo femoral tipo Garden 4, ¿sí? Tratada con una artroplastía total de cadera, ¿sí? Cementada. Entonces, ¿qué vemos en las imágenes? Bueno, vemos la fractura en la imagen A, en la imagen B observamos el control postoperatorio inmediato que se le hizo a la paciente. Eh, Acá vemos que se le colocó una prótesis, acá, una prótesis total, ¿sí? Cementada bien posicionada, vemos que es total porque está tanto el vástago, la cabeza femoral y la parte acetabular, todo es metálico, todo se cambió completamente la cadera, ¿sí? En la imagen C, que se le hizo control luego de que la paciente presentó malestar, ¿sí? Se evidencia entonces una luxación protésica precoz. Está ocurrida más o menos a las 3 semanas del postoperatorio de esta paciente. Este tipo de complicaciones es relativamente frecuente en estos pacientes, y más que todo si son añosos, ya que sabemos que son pacientes que tienden a tener una menor masa muscular que ayuda a que esta prótesis no quede tan estable, ¿sí? Acá vemos salida. Entonces, ¿qué fue necesario hacer? Bueno, en la imagen D vemos la solución del ortopedista, que también eh, nosotros actuamos también acá en toda la fase, desde el pre hasta el postquirúrgico, hasta el arreglo de esta luxación. Vemos entonces que eh, el ortopedista coloca un adaptador de cuello, llamado adaptador de cuello, lo que permite pues, aumentar el llamado offset y la longitud del miembro. Vemos que está la cabeza femoral y vemos que en la siguiente imagen es como si le colocaran un conito, ¿no? Y sería otra cabeza femoral inducida casi. Entonces, es como una forma de estabilizar este tipo de complicaciones postquirúrgicas. Entonces, es bueno que nosotros como radiólogos nos familiaricemos con este tipo de procedimientos, este tipo de instrumentos utilizados, este tipo de prótesis, ¿sí? Y está bueno saber las alternativas que tiene el ortopedista y qué utiliza para nosotros también describirlo de la mejor manera. Eh, bueno, la evaluación radiológica postquirúrgica de la artroplastía de cadera, que es de la que más me estoy centrando, es esencial tanto de forma inmediata como en seguimiento a largo plazo, como vimos en el ejemplo anterior que les mostré, ¿sí? Y cuáles son los objetivos principales después de la cirugía, qué es lo que se busca, qué debemos evaluar nosotros, qué buscamos. Bueno, lo primero que debemos hacer es confirmar la correcta posición de los componentes protésicos tras la cirugía y servir como base para la detección temprana de las complicaciones que ya las había mencionado anteriormente, como son los aflojamientos, luxaciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué se recomienda luego de la cirugía? Bueno, lo que se recomienda es realizar por lo menos seguimientos con radiografía simple a los 3, a los 6 y a los 12 meses postoperatorio, ¿sí? Luego se indica control según la evolución clínica o lo que el paciente nos va refiriendo a nosotros que tiene o que siente, ¿sí? Bueno, ¿y qué técnica radiológica se utiliza? Bueno, se recomienda proyección AP de pelvis y una axial de cadera, por lo menos. Y es importante que la radiografía P incluya todo el vástago femoral y al menos 5 centímetros del fémur distal al implante. O sea, no solamente ver la articulación, sino ver todo el tejido alrededor y la parte subyacente, ¿sí? Bueno, que ahí, aquí les muestro unos parámetros básicos que los vamos a ver en la siguiente diapositiva en imágenes, ¿sí? Para evaluar la correcta posición de los componentes protésicos luego de la cirugía. Entonces, del componente acetabular, ¿sí? Es importante la inclinación de los componentes. Se dice que lo normal es que estos deben estar idealmente entre 35 y 55 grados. La anteversión que se valora en proyección lateral debe estar entre 10 y 15 grados. Y estas medidas son claves para evitar que el paciente tenga luxaciones y asegurar un rango de movimiento funcional después que el paciente o que nuestro paciente tenga la cirugía. ¿Sí? Del componente femoral que se evalúa, bueno, se considera adecuada una posición neutra o máximo que el paciente tenga un leve valgo, ¿sí? Y que esta esté alineándose con el eje mecánico del fémur. ¿Qué consideramos entonces normal? Bueno, que los implantes reproduzcan la anatomía fisiológica del paciente, ¿sí? Es decir, que la morfología debe integrarse de forma armónica en la geometría ósea para garantizar que la biomecánica sea estable y que la longitud protésica sea la adecuada, ¿no? Que no dure menos de lo que debería.
Entonces, lo que les hablé anteriormente de los componentes que hay que evaluar aquí, vamos a tratar de explicarlos en esta imagen. Entonces acá vemos una radiografía en AP de pelvis, en el control postquirúrgico de una artroplastia total de cadera eh, y como hablamos, distintos parámetros claves para asegurar la correcta colocación del implante. Entonces, ¿qué parámetros evaluamos? Entonces, lo primero que evaluamos después, por ejemplo, en este ejemplo de cirugía de cadera es eh, la línea de tuberosidad isquiática, marcada aquí con la letra I, sí, acá. Sí, y aquí nos permite valorar la simetría de longitud de los miembros inferiores. ¿Sí? En este caso no hay dismetría, sino que está correctamente colocada. Vemos que si pasamos esta línea acá, entre isquio y isquio, está totalmente alineada. Es decir, le ponemos chulito verde a ese parámetro por ahora. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra cosa evaluamos? Bueno, el componente acetabular. Y habíamos dicho en la diapositiva anterior que debe tener una angulación entre 35 y 55. Bueno, acá con las medidas, ¿sí? Es de aproximadamente 45 grados, que estaría dentro del rango normal. Vemos también acá la llamada línea MM que une el centro de la cabeza protésica con la línea ilioisquiática de Kohler, marcada acá con la K. O sea, hacemos otra angulación. Y esta es fundamental para vigilar la migración medial del implante en los controles seriados. ¿Sí? Esto se va midiendo y se va comparando a medida eh, que se hace encontrar al paciente a ver si hay algún desviación, ¿sí? De la articulación. Y finalmente, vemos acá esta línea negra que está acá abajo, el eje del vástago femoral. Esta está, si en esto que vemos, por lo menos que esté bien alineado con el eje de la diáfisis femoral, que no tenga angulación ni desplazamientos que sugieren, por ejemplo, un aflojamiento o una mala posición de este. Bueno, algo también muy importante valorar y es que hay que ponerle mucha atención es la llamada valoración de la interfase, ¿sí? La interfase metal-hueso, ¿sí? De la prótesis con el hueso normal del paciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de las afectaciones que vemos en estos pacientes se dan justamente ahí, donde colocamos la prótesis, todo ese tejido que rodea. Es el lugar donde más vamos a encontrar alteraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué evaluamos en esa zona de transición donde está el hueso y el metal? Bueno, se han hecho pues, varios sistemas para evaluarlo y luego describirlo bien o de la mejor manera en cualquier informe que nosotros hagamos como radiólogos, ¿sí? Entonces, ¿qué se utiliza? Se hace, por ejemplo, una evaluación sistémica de las zonas acetabulares y femorales. Una de las más utilizadas son las llamadas zonas de Gruen, que son 7 en el fémur, vemos acá que están enamoradas de arriba hacia abajo, de cefálica a caudal del 1, 2, 3, y luego comienzan otra vez, y sube 5, 6, 7, ¿sí? Entonces, esas zonas nos van a ayudar por ejemplo, a describir en qué parte está la afectación de nuestro paciente. Y también están las llamadas zonas de Lee, que son 3, y estas solamente son aquí, solo son para el acetábulo, ¿sí? Eh, algo que también, bueno, que es importante acá, eh, llamar o ver, es que este estudio puede ser complementado pues con gamografía ósea, TCO, resonancia para ver otras complicaciones, por ejemplo. Bueno, ya saliendo de la cadera y para ir medio saliendo de todo este tema, hablamos a hablar de un punto muy importante y de lo que más nos van a llamar a nosotros, ya sea en Basta Rica, donde estemos trabajando en el piso, son de las complicaciones de los postquirúrgicos. ¿Sí? Entonces, aparte de las complicaciones de colocación, también hay otra serie de complicaciones, ¿sí? Como son, por ejemplo, las infecciones. ¿Sí? Y aparte hay que tener en cuenta que las infecciones son una de las complicaciones más graves y frecuentes en pacientes con artroplastía, ya que pueden comprometer la sobrevida tanto del implante y hasta el mismo paciente. Y estas requieren revisiones quirúrgicas complejas. ¿Sí? Los gérmenes que pues, más se han implicado son los mismos de la piel en este tipo de infecciones y también los del tracto gastrointestinal. Entonces aquí nos mencionan el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa, la Escherichia coli, ¿sí?
Y desde el punto de vista de nosotros como médicos de imágenes, la resonancia magnética es muy útil y sobre todo cuando sospechamos de afectación de tejidos blandos, ¿no? Acá la resonancia es la que se lleva todos los premios porque nos ayuda bastante a ver lo que son la parte de las colecciones, de los accesos, de la sinovitis, por ejemplo. Y además que radiológicamente podemos encontrar signos como de osteitis, reacción inflamatoria del hueso, reacción protésica, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eh, bueno, acá les voy a mostrar algunos ejemplos de infección, ¿sí? En la parte de las prótesis. Este es un caso típico de complicación de infección postquirúrgica. Este es un paciente tratado como material de osteosíntesis por fractura compleja de tibia y peroné. Vemos que tiene doble colocación de prótesis, ¿sí? Entonces vemos en la imagen A, la radiografía P de control postoperatorio, ¿sí? Inicial con fijación interna. Acá vemos que esta radiografía no se observa signo evidente de complicación en la imagen. ¿Sí? Aparentemente está todo normal, pero seguramente este paciente consultó con su médico y le dijo que tenía molestia, que estaba con dolor, o, sí, etcétera, 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 por lo que se decía hacer o profundizar en los estudios. Entonces, se le ordena una resonancia magnética. Entonces acá tenemos la imagen B, ¿sí? Esta, tenemos una secuencia en T2 con supresión grasa, un plano coronal y axial, eh, en donde se evidencia una alteración de señal de la médula ósea, acá, con la flechita, acá lo muestro, ¿sí? Compatible con una osteomielitis. También se identifica el llamado signo de la doble línea aquí alrededor de la médula, ¿sí? De la doble línea, que es característico del tejido de granulación que rodea esa línea hipodensa de la esclerosis ósea, ¿sí? Además, en esta imagen también podemos ver una afectación del músculo cuádriceps. Vemos acá esta colección, ¿sí? Está acá en el músculo cuádriceps, que sugiere que pues, además de la osteomielitis tiene una piomiositis, una colección acá alrededor, ¿sí? Y por último, acá la imagen C. Sabemos que cuando hay osteomielitis, una de las posibles soluciones que tiene el paciente cuando no puede ser manejado ni con antibióticos ni con nada es el retiro de la prótesis, ¿sí? Sabemos que luego la decisión fue esa, fue retirar la prótesis a la paciente y igual nosotros como médicos radiólogos nos encargamos también del control postquirúrgico de a ver cómo quedó ese retiro de la prótesis, ¿no? Vemos entonces un hueso bastante maltrecho con radio lucidez, sí, producto de la infección, sí, pero ya no vemos la prótesis que estaba anteriormente. Sí. Bueno, vemos entonces más complicaciones de infección. ¿Sí? En este caso observamos una complicación infecciosa en una fijación interna de los huesos del carpo, ¿no? Específicamente del hueso ganchoso. En la imagen A y B, pues vemos estos cortes axiales de tomografía computada, donde se aprecia una pseudoartrosis del ganchoso. ¿Sí? Acá vemos que eh, tuvo una fractura, pero no se consolidó. Se le decidió colocar este tornillo canulado como material de osteosíntesis, ¿sí? Pero el hallazgo principal en el postquirúrgico es que vemos un aflojamiento, en este caso podemos llamarlo así, un aflojamiento séptico del tornillo, asociado a una osteolisis, es decir, la destrucción ósea de la interfase del implante, lo que sugiere que este paciente tiene una infección crónica. Entonces vemos acá el tornillo colocado en el hueso ganchoso, vemos aquí, vemos acá en esta línea la pseudoartrosis, ¿sí? Y vemos que en la parte superior del hueso ganchoso, ¿sí? Está el hueso, por decirlo así, lítico o comido, ¿sí? Por la infección, que nos dice que esto ya es muy, muy antiguo, muy viejo. ¿Sí? Y aparte vemos que los bordes del tornillo con el hueso están separados. Lo habíamos mencionado en una de las primeras diapositivas, que era mayor a 2 milímetros, ¿no? Entonces vemos que también, entonces, aparte de la osteolitis, hay un aflojamiento del tornillo, ¿sí? Producto de una complicación, la infección, ¿sí? Bueno, ya les había hablado bastante de este aflojamiento mencionado anteriormente, ¿sí?
Entonces, esta es una de las causas más frecuentes de fallo de una artroplastía, ¿sí? Uno de los terrores de los ortopedistas, ¿sí? De lo que más se enfrentan, ¿sí? Y puede presentarse tanto en el componente acetabular como en el femoral del paciente, ¿sí? Desde el punto de vista radiológico, el signo clásico es la aparición o aumento progresivo de una línea radiolucente y en esa interfase que ya les había hablado de hueso implante, que es muy, muy importante verlo, siempre verlo, esa interfase. ¿Sí? Esta línea debe de tener por lo menos más de 2 milímetros para decir que hay un aflojamiento. ¿Sí? O sea, después de 2 milímetros se dice que ese grosor, por decirlo así, es significativo. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es que no basta con una sola radiografía y para saber si ese aflojamiento, como tenemos dudas y queremos saber si ese aflojamiento es progresivo, hay que hacer radiografías secuenciales, ¿sí? Si el paciente no tiene muchos síntomas, ¿sí? Y cuando tenemos de verdad muchas dudas y no podemos utilizar o no, la radiografía no nos sigue dando datos importantes, podemos utilizar ya los otros métodos que había mencionado, lo que es la tomografía, la artrografía, la gamografía ósea, etcétera. Entonces les voy a dar otro ejemplo de aflojamiento óseo, ¿sí? En esta imagen estamos viendo un ejemplo clásico de un aflojamiento. A diferencia del que vimos anteriormente, que era séptico, este es un aflojamiento protésico aséptico, es decir, no hay infección, ¿sí? Entonces vemos una prótesis bicopartimental del rodilla, los compartimientos, ¿sí? La imagen, bueno, a la vez, estas corresponden a radiografías en proyección, una antero-posterior y la otra lateral, la otra acá lateral, ¿sí? Donde se evidencia una banda reducida. Recuerden la banda reducida que les mencioné, que para que sea significativa tiene que ser mayor a 2 milímetros, ¿sí? Que es la que vemos acá. Acá donde está la interfaz aquí metal-hueso, vemos que esta línea radiolúcida que se ve acá abajo, esto es signo de aflojamiento, ¿sí? Al medirla dio más de 2 milímetros, ¿sí? Lo que eh, nos hace pensar que tiene un aflojamiento protésico este paciente. ¿Qué otras complicaciones tenemos? Bueno, aparte de los aflojamientos, aparte de las infecciones, también hay que hablar de unos procedimentales y otros que no son propiamente del procedimiento, sino también de el tipo de material que se le ha puesto a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en esta diapositiva vamos a hablar de dos tipos importantes. Una son las vasculares y las asociadas a la llamada enfermedad por partículas, particularmente en el contexto de la colocación de estos implantes ortopédicos. Entonces, las complicaciones vasculares, entre las lesiones vasculares más frecuentes encontramos las fístulas arteriovenosas, los pseudoaneurismas y la trombosis por líquido. Y en cuanto a la enfermedad por partículas, se refiere pues, a la reacción que tiene el cuerpo frente al desgaste del material protésico. Entonces sabemos que cuando hay un desgaste protésico, de la prótesis está libera parte de su material y esa liberación de ese material en el cuerpo lo va a detectar como un cuerpo extraño, obviamente que es, y lo va a atacar. Entonces también produce síntomas. Entonces el papel de nosotros como radiólogos también puede jugar un papel importante en este tipo de patologías y lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces dentro de las vasculares, aquí tenemos otro caso clínico, ¿sí? Vemos vamos a ejemplificar bueno, una complicación vascular que es bastante poco frecuente, pero es grave al fin y al cabo, y son las lesiones arteriales secundarias, por ejemplo, en este caso, al desplazamiento protésico. ¿Qué ocurrió en este caso? Bueno, un tornillo metálico, el cual lo vemos acá en la flechita blanca, ¿sí? Un tornillo metálico de una prótesis de cadera se desplaza medialmente, provocando una lesión de la arteria femoral derecha, ¿sí? Que es lo que vemos acá. En la imagen B, está acá, esto es una reconstrucción en proyección de máxima intensidad MI, ¿sí? Y esta nos permite visualizar la estenosis focal que hace este tornillo acá de la lesión, ¿sí? Acá la vemos. Bien, entonces esta estenosis focal se da sobre la arteria femoral derecha y es lo que básicamente está causando el problema en este paciente. Algunos claves para tener en cuenta, bueno, es que es fundamental reconocer estos hallazgos de forma temprana, ¿no? Sobre todo una patología como esta en la que se ha lesionado una arteria, hay que estar activos y hacer el diagnóstico lo antes posible, o por lo menos nosotros como radiólogos ayudar a que se llegue a ese diagnóstico lo antes posible.
Sobre todo si el paciente muestra claramente síntomas vasculares postquirúrgicos, como dolor atípico, claudicación o hematomas, etcétera. Sí, tenemos que sospechar mucho y ir de la mano con la historia clínica que nos puedan proporcionar nuestros colegas, ¿no? De piso, sobre todo allá en Basterrica. Bueno, y algo que pues, para mí, el término para mí era desconocido, la verdad, y era la enfermedad por partícula o la enfermedad particulada, ¿sí? Que es más que todo el aflojamiento de ese material de la prótesis, ¿sí? Que se da por desgaste principalmente. Entonces, en la imagen vemos una radiografía antero-posterior de la pelvis y esta muestra unas áreas hiperdensas en las partes blandas. Vemos acá. Vemos que no es todo, el tejido no es todo uniforme, sino que hay así, unas partes hiperdensas, ¿sí? Y en la B vemos una tomografía coronal y esta pues, nos permite delimitar mejor, obviamente, que la radiografía y con más precisión la extensión de estos depósitos, tanto en el compartimento anterior como medial del muslo. Aquí lo vemos de este lado, y estos depósitos sí, hiperdensos que están acá. Y en la C, en la coronal, sí, vemos una RMN coronal, bueno, de T2 con supresión gracia y demuestra el compromiso de la bolsa del SOAPS. Hasta acá. Bueno, otra complicación de la que probablemente vamos a escuchar o vamos a ver o nos vamos a encontrar es las complicaciones mecánicas, y entre ellas las más importantes tras una artroplastía son la luxación de la prótesis, que ya vimos un ejemplo anterior, y las fracturas periprotésicas. ¿Sí? Y las luxaciones es más común pues, en las prótesis de cadera, sinceramente, pero suelen ocurrir durante los primeros meses del postoperatorio, cuando aún no hay una adecuada estabilización de la eh, cápsula y sobre todo en pacientes, como habíamos mencionado, pacientes añosos, ¿sí? Eh, los factores que predisponen, por ejemplo, a este tipo de ulceraciones son los aflojamientos, las malposiciones y los traumatismos, ¿sí? Eh, en cuanto a las fracturas, que es la otra complicación que va de la mano a las que ya le mencioné, las ulceraciones, ¿sí? Son más frecuentes en el contexto de la artroplastia de rodilla, que no les hablé mucho de rodilla, pero son más comunes en esta, ¿sí? Y ya creo que casi nos quedan las últimas diapositivas eh, con ejemplos. Sí, aquí vemos entonces una complicación tardía de una artroplastía de hombro, una fractura periprotésica distal que vemos en esta imagen. Bueno, en la imagen A se identifica una fractura oblicua distal del vástago humeral de una prótesis invertida, o sea, y evidenciada por una línea aquí radiolúcida, que es la que nos está mostrando acá la imagen. Sí. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, a este paciente se le colocó la prótesis, se fracturó, ¿sí? Y tuvo que hacer un segundo procedimiento, que es el que vemos a continuación en la imagen B. Entonces, esta imagen B corresponde al control radiológico luego del tratamiento quirúrgico. A este paciente entonces se le colocó todo lo que mencionamos anteriormente. Se le colocó una placa y tornillos donde se observa una adecuada alineación y ya presentando ya signos de consolidación ósea y no se evidencia ya aflojamiento protésico. Acá. Bueno, vemos acá otro ejemplo de luxación. Estos pacientes tienden este, a tener múltiples complicaciones, ¿sí? Después, más que todo, los pacientes añosos, luego de este tipo de cirugías complicadas, que sabemos que las fracturas de cadera tienen una mortalidad bastante alta y aparte de eso, el postoperatorio y el operatorio y todo lo que viene no es nada sencillo. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que pudo haber pasado con un paciente o lo que pasó con un paciente, ¿sí? Eh, entonces vemos este, una luxación de un paciente, una luxación de protésica precoz en A y B. Bueno, este paciente con recambio total de cadera, de cadera que consulta por una luxación de componente femoral. Vemos acá en el tipo A claramente que está luxada la cabeza de la prótesis. Vemos igual en la B. ¿Qué sucede? Bueno, en la 6D vemos entonces que 15 días después de la cirugía de revisión se coloca en su posición la cadera, pero cuando se realiza la radiografía de control vemos que se ha provocado una fractura. ¿Sí? Acá vemos la línea blanca. Entonces,
arreglamos un problema, pero apareció otro, ¿sí? Entonces, eh, nosotros como médicos radiólogos vamos a estar siempre enfrente de este tipo de problemas, ¿sí? De este tipo de valoraciones, de este tipo de complicaciones que pueden ser múltiples en estos pacientes. Bueno, y hay otro concepto, bueno, que lo había mencionado, pero no lo había explicado, que son las complicaciones mecánicas en el seguimiento protésico, ¿sí? En las que tenemos entonces la migración, ¿sí? Que es el desplazamiento progresivo y tardío de los componentes, y generalmente están relacionados con un aflojamiento protésico. La malposición, que es la inadecuada situación de los implantes, lo que puede, pues muchas veces en estos pacientes inducir a dolor eh, y desgaste acelerado de la prótesis. Y la fragmentación, que corresponde a la fractura del cemento o, pues, o del implante que el ortopedista le haya puesto al paciente. Sí, aquí tenemos otro ejemplo que les voy a mostrar. Sí, bueno, en este caso, este es un paciente con dolor. Consultó por mucho dolor en una de sus extremidades. ¿Sí? Entonces tenemos un paciente en un contexto de una pseudoartrosis también escafiana, sintomática, intervenido con una fijación interna, ¿no? Acá. Sí, entonces, en esta tomografía que le hicieron, vemos que en el plano A, que es coronario, y el B, que es sagital, se observa un desplazamiento proximal del tornillo, ¿sí? Con remodelación articular del radio distal, vemos acá. Está desplazado hacia abajo y en contacto con el radio. ¿Sí? La migración compromete la congruencia articular, lo que puede explicar el dolor que este paciente está manifestando. Vemos que no solamente el tornillo se desplazó, sino que al estar incrustado sobre la cabeza bueno, del radio, ¿sí? Ha creado, por decirlo así, una pequeña hendidura, una muesca, ¿sí? Que obviamente esta articulación la está desgastando, la está destruyendo y es lo que explica el dolor del paciente. ¿Sí? Entonces vemos este ejemplo claro de lo que puede causar este tipo de complicaciones. Y bueno, eso sería toda la exposición, un poquito larga, un poquito fastidiosa, pero bueno, hay que saber todo.